Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de esta segunda temporada 2017 de nuestro programa Haciendo Historias. Hoy un tema, no se vaya a despegar del televisor porque es muy importante. Voy a arrancar con los saludos, primero por mi derecha, por el doctor Dardo Ramírez Brachi. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, Rafael, un gusto. Igualmente. Y a mi izquierda, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estás, Quito? Bien, Rafael. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que Quito ha recopilado en dos libros. Uno, el primero es este que muestro. El tema es Aparecidos, Tesoros y Leyendas de Corrientes, homenaje a la memoria urbana. Ha recopilado historias verídicas contadas por la gente en formatos de cuento, formato de novela, pequeñas novelas, donde cuenta cosas que suceden en nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar del primer libro, pero ya está disponible para la gente que le apasiona este tema el segundo tomo, la segunda parte de este tema de Aparecidos, Tesoros y Leyendas de Corrientes. Ya está disponible este segundo tomo, del que nos vamos a ocupar en otro programa sucesivo. Pero vamos a arrancar con el doctor Dardo Ramírez Brachi, que presenta de alguna manera el tema, y después vamos a analizar dos o tres historias para que usted conozca un poco más de nuestra ciudad, de esta parte más misteriosa y no por ello menos interesante. Dardo. Sí, estos aportes, tanto este libro como el siguiente, que se denomina Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes, tienen aspectos realmente virtuosos. Son un aporte, primero, novedoso, no hay un trabajo con estos antecedentes, y la historia de los pueblos se aprecia, se construye desde diversas aristas, y la oralidad, el recuerdo de la gente, las leyendas urbanas y aquello que queda y se transmite de generación en generación también forma parte de ese reservorio del recuerdo y de las cosas que nos pasaron. Tal vez, desde luego, no tiene la rigurosidad científica del documento, que es invariable, frío, pero tiene otra construcción, que es la idea de que la historia original, al pasarse de boca en boca, de generación en generación, se va reconstruyendo, se va tomando nueva identidad y dándole perfil a las nuevas condiciones de la sociedad. Estas características hacen que las decenas de cuentos, de relatos que el doctor Galeana manifiesta en su obra, en su trabajo, nos refresque aquello que nos contaban nuestros abuelos, aquello que nos contaban la gente antigua, vieja de cada lugar, que al no tener registros escritos se diluían y se interpretaban de diversas formas. Y ahora tenemos un registro de las cosas que se decían, que se contaban, que se creían. Queda en libertad del lector de apreciar la veracidad o no de los hechos. Pero es lo que la gente cree. Y muchas veces la gente cree, generalmente, cosas que no pasaron. O va construyendo mentalmente en su imaginario cosas que quiere que sucedan. Le agrego, doctor, un factor muy importante. Hay veces que la gente cree o conoce y no se anima a contar por el temor al ridículo. Entonces, la gente prefiere reservarse la historia y no contarla. Pero la verdad, tengo que ser con ustedes, compartir esto. El otro día visité una familia, un matrimonio amigo, que tiene 3 hijas jóvenes mujeres, y las 3 me dijeron: nos apasionó el programa Haciendo Historia, donde ustedes hablaron del tema de los aparecidos y tesoros. Y ahí llegué a la conclusión de que la juventud está ávida de estas historias porque forman parte de la memoria urbana, de la cultura de nuestra ciudad, que ellas escucharon alguna vez, pero no existe, como vos decís, un registro, y sin embargo
quieren conocer las historias porque se ha ido traspasando y forma parte de nuestra ciudad este tema espiritual. Aparte forma parte de nuestra fe, porque siempre que una persona duda de la veracidad de estos hechos, yo le digo que nuestra fe, la mía por lo menos, la que yo abrazo, la cristiana, la católica, admite la existencia de un cuerpo y un espíritu, y es sabido que muchas veces un espíritu que estaba teniendo algún problema, o como se le llamaba el alma en pena, se le hacía, comunicaba lo que quería, o se le hacía una misa o varias misas y se solucionaba el problema. O sea que, como decían los viejos, las brujas no sé si existen, pero de que las hay, las hay. ¿Terminó, doctor? Arrancamos. Simplemente agregar Sí. otro de los puntos. Muy corto nomás. No, por favor. No tiene todo tiempo del mundo, sino que usted se sabe, Rafael, utiliza el sistema de Francisco Solano. ¿El tiranicidio? Escúcheme, No, ahora pasé de ser traidor a tirano. Sí, y estoy a un paso de ser López o Rosa. Sí. Sí. Decíamos que otra de las perspectivas realmente positivas que tiene esta obra es que está focalizado en Corrientes. Y yo tengo un aprecio, una inclinación particular hacia todo este marco de la correntinidad. Hablar de Corrientes tiene un marco especial, ya que nos acerca a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestra historia. Y estas tres cosas, cultura, identidad e historia, están en estos cuentos. Porque si analizamos el capítulo vinculado a la Casa Lagraña, si analizamos el capítulo vinculado a la Casa Martínez, que forman parte de la tradición colonial histórica que se entremezclan, se mestizan con los sucesos de las guerras civiles, de las pasiones políticas, donde ocurrieron los hechos y donde también se imaginaron hechos. Y este es el rol de este libro. Doctor Galeana, Quito. Bueno, en el segundo tomo, siguiendo a Dardo, Sí. está la Casa de los Molinas, está el Claro. cementerio San Juan Bautista. En este tomo está el cementerio de la Cruz. Es una manera de contar una historia oral. Como bien dice Kate Lowe y otros historiadores, la historia oral es una historia que en la mayoría de los casos no puede ser probada científicamente por el método histórico estricto. Son hechos, sucesos, imaginaciones que en el colectivo social se incorporan como pertenecientes a ese colectivo. En Corrientes, todos estos relatos son algunos propios y otros pertenecen a la comunidad correntina, porque en la calle, en el bar, en sitios públicos y privados, siempre me encontré con gente generosa que me relata estos sucesos y hechos. Como bien dijiste, Rafael, y lo afirma Dardo, quien cree en una religión, especialmente los cristianos, deben leer el Levítico 20:27, la novena, el rito de la muerte. El rito de la muerte dice que la persona que va a morir tiene en su lecho, a un lado al arcángel San Miguel y del otro lado a Satanás. Uno trae un libro de la vida escrito por las cosas buenas y el otro trae un libro de la vida de las cosas malas. Si también hablamos de la existencia de una vida posterior, el que crea en mí no morirá, creo que dice la Biblia, estamos hablando de un espíritu que se separa de algo material. Inclusive ese algo material, si el hombre era bueno y en la balanza del juzgamiento final, del juicio final, pasa la marca, ese cuerpo se va a recuperar. Bueno, todas estas creencias religiosas, que provienen justamente de creencias de colectivos sociales determinados y de escritores que fueron relatando esos sucesos, se incorporan a todas las comunidades. Cada comunidad tiene la suya. Sí. Como experiencia, si alguien quiere refutar esto, yo le digo, ¿y para qué están los exorcistas? Si no hay fantasmas, si no hay espíritus,
si no hay algo extraño que escape a los sentidos y a la investigación científica, como dice Paul K. Feyerabend, yo me pregunto, ¿para qué están los exorcistas? Esta agrupación religiosa del Vaticano se encarga de sacar dentro de los cuerpos y de los espíritus y almas al demonio. A partir del bautismo se hace el primer exorcismo, y esos rituales son estrictamente contemplados y regidos por la Iglesia Católica. El exorcista tiene que hacer toda una especialización en el Vaticano. Así es. Una especialización muy estricta, y arroja como resultado muy pocos hombres capacitados para hacerlo. Así es. Juan Pablo II abolió el colectivo exorcistas y lo repone Wojtyła, el Papa polaco, Juan XXIII. Entonces, si este consideró que ya no era necesaria la existencia de esta institución, que siguió existiendo con otro nombre, volvió a tener vigencia con Juan Pablo II. ¿Por qué razón dentro del colectivo que no es cristiano o no es católico no van a existir personas que tengan las mismas fuerzas y las mismas cualidades que los exorcistas? ¿Por qué decimos solo y únicamente el Vaticano tiene el poder de nombrar a personas que pueden luchar con el demonio, con los espíritus, brujas, sucesos y sucedidos? Aquí ya una explicación de tipo científica. Luego hay una larga tradición de estudios europeos y estudios americanos, norteamericanos especialmente, sobre el concepto de la muerte y el concepto de aparecidos, tesoros y fantasmas. La humanidad misma, desde sus comienzos, tuvo mucho apego a este tipo de relaciones entre los vivos y los muertos. Los hogares tenían que tener un fuego determinado dentro de su traza, de su construcción, a fin que los espíritus no se acerquen. Se pintaba con vino o se pintaba con otros elementos que tenían en la época, a fin que en épocas determinadas los fantasmas no ingresen a tu casa. Eso se da, por ejemplo, cuando Herodes ordena la matanza de los niños y que tenían que marcar las casas o individualizarlas. Por eso, quien no crea, yo respeto muchísimo su opinión, pero estos son sucesos y sucedidos que yo fui colectando de la calle, de encuentros, de lugares públicos, de lugares privados, etc. Y una experiencia muy particular. Fui a Asunción el otro día, una ciudad maravillosa. Yo siempre respeto esas ciudades que tienen esa mixtura de lo moderno y lo colonial, ese confronte y contraste que se vuelve amor en una palabra. Y en Asunción, estando en una librería muy seria, que se llama El Lector, no tiene competencia en la Argentina, digamos, El Lector, la señora que me atiende, sin conocerme, sin saber quién soy yo, un simple comprador de libros, estaba eligiendo libros. Y me dice, ¿usted cree en los fantasmas? Yo le digo, sí, creo. Ni creo, ni afirmo que existen, ni afirmo que no existen. Simplemente se cree o no. Yo respeto todas las creencias. Y dice, yo vivo en Itá, cerca de Asunción, 40 kilómetros. ¿Así? Bueno, ahí hay una zanja que era una antigua trinchera, ¿ves? Y cuando yo era chica, ahora no me acerco, así grande, ya me está demostrando el temor a lo desconocido, el temor a lo que no hay que pasar, no hay que pasar esa frontera. Y nosotros cuando éramos chicas teníamos prohibición de ir hasta la zanja, porque esa zanja la tapan y se vuelve a abrir y tiene una serie de inexplicables circunstancias de su propia existencia. Y éramos chicas y veíamos pasar soldados a caballo, con uniformes raros. Después que crecí, me dice, vi las fotos del ejército paraguayo, vi las fotos históricas, y esa gente era la que pasaba. Y uno no, a ver, ¿yo cómo le voy a tomar en broma a una persona que me está contando una experiencia extrasensorial que tuvo en su vida? Y si nos preguntamos esto,
pero esta mujer, pues, según su grado de cultura, estudiante universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, y digo yo, esto no puede ser. Pero sí puede ser. Thomas Wigan, un escritor de la Guerra del Paraguay, uno de los más grandes escritores, amigo de Eduardo Ramírez Bracci. Thomas Wigan, en su historia monumental de la Guerra del Paraguay, cuando habla del Paraguay y su experiencia, que fue a filmar un programa de historia al Paraguay, tuvo problemas con aparecidos y espíritus y fantasmas que no le dejó filmar. O sea, los camarógrafos y los que estaban ahí grabando no pudieron filmar. Dice, era tal la sensación de angustia que teníamos, era uno de los grandes campos de batalla, que nos desesperamos y nos fuimos, dice. Y es Thomas Wigan, un universitario norteamericano de primer nivel. Nosotros tenemos otros, como Estanislao Ceballos, que escribe en sus memorias y que toma nota de todo lo que declaran los paraguayos de la época de la guerra de la Triple Alianza. Él se va a Asunción, se instala y copia. O sea, les toma, habla con uno, generales, militares, sargentos, soldados, sobrevivientes de esa horrorosa guerra, maldita guerra. ¿Y qué les relatan estos? Las experiencias extrasensoriales, experiencias de una carreta que se mueve y otras cosas. Cuando Elisa Lins vuelve al Paraguay en 1875, Alicia Lins, irlandesa, concubina o esposa de Francisco Solano López, Madame Lynch, Madame Lynch, con el cual tuvo varios hijos. Elisa Lynch tiene una experiencia rara, dice. Yo sentía la sensación rara, como si puñales me acorralaran. Y da el motivo o fundamento de su vuelta al Paraguay. El presidente Gil le escribía y le decía que venga, ¿qué estaba buscando el presidente Gil? El presidente Gil buscaba el tesoro de Francisco Solano López. El tesoro que todavía sigue siendo buscado por muchos en el Paraguay. Tanto es así que en Capiatá, el año pasado, se abrió todo un pozo de dimensiones extraordinarias. Recuerdo, salió en los portales. Exacto, y nosotros lo abordamos desde la radio. Sí. En Capiatá se hizo un pozo extraordinario. Con maquinaria, una empresa gigantesca, sí, de búsqueda del tesoro. ¿Y qué resultado tuvimos? No sé. No se sabe. Pero vamos a enlazar el suceso de Capiatá con un suceso que también salió en todos los diarios, de Posadas Encarnación y el puente. Se detiene un vehículo y en ese vehículo aparecieron los tripulantes del vehículo, llevaban 2 barras de oro, lingotes de oro, con un sello de 1826. Si el lingote es falso, si el lingote es auténtico, que lo incauta la aduana. Lo incauta, pues, imagínense 2 lingotes de oro, la plata que vale. Lo que cuesta. Muchos afirmaron que esos lingotes eran parte del tesoro de Francisco Solano. O sea, que se habría encontrado. Exacto. Entonces, ahí empezamos a vincular. Cuando Madame Lins está en Asunción, las mujeres paraguayas, la mitad de las mujeres paraguayas la aclamaban y la besaban y la abrazaban, especialmente la de clase baja. La de clase alta le mandaron envuelto en un pañuelo un cuchillo. Y en ese cuchillo le decían, este cuchillo te va a perforar tantas veces en tu vida por todo el mal que le hiciste al Paraguay. Va con la maldición. También ahí aparece el mensaje extrasensorial de la maldición. Sí. Te maldigo. Bueno, todas estas experiencias, Federico Palma, sí, en Historia de la Nación Argentina, relata los hechos de el Poncho Verde,
de otros aparecidos, uno que fue fusilado en la batería, otro que le cortaron el cuello y salió saltando detrás de unos matorrales. Al que quiera leer esto puede leer en la Academia Nacional de la Historia de la ciudad de Corrientes, Historia de la provincia de Corrientes, de Federico Palma. Y Federico Palma es un tipo serio, pero él rescata la creencia, eso también rescata la creencia de la cruz, la cruz sobre la calle Salta, diríamos entre Quintana y Placio Martínez. Esa cruz era muy venerada, por eso el barrio se llama San Juan Curuzú. Ver Academia Nacional de la Historia. El obispo Niella, en la década del 30, cansado de que la gente crea más en una cruz que ya rondaba y rozaba la impiedad y lo heterodoxo, hace que la levanten con la queja del pueblo. Lo mismo que veremos con la Degolladita y otros santuarios populares, con el que no pudieron lidiar y que hubo una fuerte amenaza y ataque en la década del 90, fines del 90 y comienzos del siglo XXI, fue con el gaucho Gil. Nosotros vamos por la provincia y vamos por el país, ¿y qué encontramos sorpresivamente en los lugares más extremos? Sí. O sea, en Ushuaia, como en La Rioja, como en Jujuy, como en Corrientes, en cualquier parte, en países extranjeros, está la veneración al gaucho Gil. Entonces, que indudablemente se hace masiva porque debe ser que le cumple. Y acá viene, claro, cumple con sus promesas, parece ser, este espíritu que debe ser muy poderoso. Y vayamos también al Paraguay. En el Paraguay, como se ha dicho en un programa anterior, los negros tenían su iglesia de San Blas, formaron una cofradía de San Baltasar, cofradías que en Corrientes existen. Sí. En el Cambacuá, hay una familia que tiene el santo. Sí, señor, y en Rivadavia y Jujuy, la familia de Chito Morales. Sí. Allá eran los abad. Y bueno, San Baltasar llevaba más gente blanca, mestiza y por supuesto pardos o negros a las diríamos a los festejos, a las reuniones, etcétera, que la iglesia de matriz o catedral y la de Encarnación. El obispo ponía el grito en el cielo, pero la gente se iba. Claro. Y le preguntaban a la gente, ¿por qué vienen acá? Porque es milagroso. Y para la gente que no sabe, San Baltasar no es ni san, ni está en la nómina de santos de ninguna creencia. Baltasar es simplemente uno de los 3 Reyes Magos que visitó, según las escrituras cristianas, usted sabe que yo no soy cristiano, Sí. Visitó al niño recién nacido. Visitó al niño, hijo de María y José, que eran judíos fariseos. Sí. Por eso, tomando en cuenta todos estos antecedentes que vamos dando, usted quiere hacer un paseo de aparecidos y fantasmas en París y se lo hacen. Y el recorrido, de acuerdo a qué penetración pueda tener, es más barato o más caro. Si es con visita de túneles no vistos y con aparecidos, y cuando hacen el recorrido en los túneles de París, que son 30 kilómetros de túneles, en tramos prohibidos, porque los túneles habilitados son muy pocos, Los demás están prohibidos porque la gente entra, pero entran con equipos de luminosidad, de oxígeno, Sí, pues. y todos encadenados. Para no perderse. Un guía de París me contaba, frente a la Torre de San Miguel en la Cité, me contaba que entraron 5 estudiantes universitarios y solo uno sobrevivió. Y él se pierden y se le apaga la luz. O sea, una improvisación total por parte de estos. Y él dice que venía hablando y le tomaron de la mano y lo fueron llevando por los túneles hasta la salida. Cuando se da vuelta a ver quién le iba empujando y le iba llevando de la mano, porque él caminaba
la persona le empujaba. Se da vuelta y era una mujer. A sus compañeros jamás los vio. Y era una mujer. Una mujer que vestía trajes de época y antiguos. Entonces le pregunté, ¿de dónde sacaste este dato? Y me dice, yo soy profesor de París 3, la Sorbona. Y empecé así como empezaste vos. Y digo, ¿empecé qué? A mí no me engañe, me dice, vos tenés alguna capacidad o no sé. Por eso te conté eso. Bueno, mi señora abría los ojos. Bueno. Después de esta introducción, prolegómeno, yo creo que tenemos que contar algún cuento. Vamos a contar un cuento, pero vamos a ir al corte y bueno, después del corte tenemos 1 o 2 cuentitos para que usted... para que usted... Porque tienen que leer. Claro. Aparecidos, tesoros y leyendas en Corrientes. Ediciones Moglia. Ya venimos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos, recordamos a nuestros televidentes que pueden participar de un sorteo de alguno de los libros que gentilmente Moglia Ediciones nos regala para que nosotros a su vez les regalemos a ustedes. Un email a haciendohistorias@hotmail. Quiero participar por el libro y ya vamos a avisar los ganadores de los primeros 4 libros. Todos los meses 4 libros de Ediciones Moglia. Un saludo especial a Leo Moglia y de paso agradecimiento al Diario Litoral y el Diario Norte que publican los avisos de nuestro programa. Ahora sí, vamos de lleno con un cuento del primer libro del doctor Galeano. El cementerio de la Cruz y los dientes de oro. Sabido es que el cementerio de la Cruz, ubicado en la manzana en que está la iglesia de la Cruz y que se extendía hacia el oeste y se extendía hacia el sur, porque todavía cuando se hacen construcciones pasando la calle Moreno hacia la calle de Rivadavia se encuentran restos óseos, antiguas sepulturas de lo que fue uno de los cementerios de la ciudad de Corrientes, porque el primer cementerio fue su sitio donde está la legislatura de Corrientes. Otro cementerio fue el convento de los Mercedarios o la iglesia de las Merced. Otro, el convento de los franciscanos, y posiblemente el de los dominicos, porque los dominicos enterraban sus muertos en el lugar donde estaban sus... ¿Qué es el Colegio Nacional? No, que es la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Ahí era. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Teatro Vera, todo ese terreno, Sociedad Italiana,
Ese Era de terreno los dominicos. correspondía a los dominicos, que tenían la manda o cargo o función del Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición, que funcionaba en Corrientes como delegado de Buenos Aires, funcionaba allí. Investigaban a los heterodoxos, a los impíos, a los brujos, adivinadores, quirománticos, etc. El cementerio de la Cruz es ya una solución para la ciudad, pues no podían haber tantos cementerios dentro de la ciudad de Corrientes. Se prohíbe el enterramiento en San Francisco, en la Merced, etc. Y se van al cementerio de la Cruz al sur de la ciudad para evitar la contaminación. Este cementerio colapsa en 1870, más o menos, 71, cuando la fiebre amarilla, se cierra y había que buscar otro lugar de enterratorio. Ese enterratorio provisorio se va a dar al costado del arroyo de la Limita, en su desembocadura con el río Paraná, donde cuando construyeron la canalización, diríamos la otra etapa de la canalización hasta el río Paraná, hasta las costas, encontraron restos óseos y se hizo en una fosa común. Sí, sí, sí. Y en esa fosa común se volvió a poner todo lo que encontraron para mantener el respeto. Y darle sepultura. Exacto. No, lógicamente eran personas que no eran identificadas. En la fiebre amarilla encontraban los cadáveres en la calle, se alzaban y se los enterraba con cal para evitar la contaminación. Cuando la piqueta demoledora y desgraciada en la ciudad de Corrientes comienza a hacer sus efectos en el siglo XX, se ordena demoler todo lo construido en el cementerio de la Cruz, que eran todos testimonios históricos. La historia de Corrientes está en el cementerio de la Cruz. Unos panteones hermosos había. Panteones hermosos, Criptas. todo. A ver, la historia de Corrientes se derrumbó con la destrucción del cementerio de la Cruz. Entonces comienza la destrucción, muchos cadáveres son trasladados al nuevo enterratorio o cementerio San Juan Bautista, otros no, el que carecía de parentesco y de parientes vivos o con capacidad económica, no tenían ninguna posibilidad. Es así que comienza primero limpiar el terreno y luego viene un equipo de personas. Uno de los hijos de ese equipo de la persona, yo lo conozco personalmente y viene a mi estudio y sin que yo le pregunte nada, comienza a relatarme el hecho. Mi papá, dice, y mi abuelo iban al cementerio de la Cruz a desenterrar los restos que todavía quedaban. Formaban diríamos, un dibujo. La cuadrícula. Cuadrícula imaginario, y entonces iban de los cadáveres, restos que quedaban, que no fueron reclamados, tenían que sacarlos y llevarlos para tirarlos en una fosa común, el osario de San Juan Bautista. Iban con una carretilla y llevaban tenazas y pinzas. Le contaba el padre a el señor que es mi amigo. Y le digo, ¿para qué llevaban tenazas y pinzas? Porque es una cosa rara, estamos desenterrando restos humanos, porque en los cráneos, los dientes de oro. Epa, sí, los dientes de oro. Entonces, desenterraban los restos, le sacaban el diente a una bolsa. Según lo que me cuenta este señor, el padre, solo el padre, eran diversas cuadrillas, recogieron 3 kilos de oro. 3 kilos de oro. Ellos, o sea que si multiplicamos por unas 20 personas, tenemos una cantidad de oro inimaginable. Lógicamente, es un relato oral, narración oral, no existe ninguna constancia escrita de eso. Simplemente tenemos que ir a la historia del cementerio de la Cruz de los Milagros. Existen fotografías todavía. Sí, existen. Que pasaba el tranvía, Mulita y bueno, y ahora se veían las grandes bóvedas. Nuestro productor va a colocar la foto ahí mientras hablamos. Y estos hombres, Checan va a Castillo, trae la carretilla, y Felipe lleva para allá, y bueno, las cosas que se dicen
y se entrecambian entre los que están realizando algo que se consideraba impío y sacrílego, porque robar al muerto era sacrílego. Sí, pues. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? En todas las narraciones, los que transmiten la oralidad de estos cuentos, es que siempre hay un castigo a la impiedad y lo sacrílego. Lo que no está bien es castigado. Es castigado. Como si apareciera un dios o un fantasma o un espíritu para vengarse de eso. No podían dormir. No podían dormir. Muchos de los desenterradores no tenían la paz para dormir. Según dicen, se reunían entre ellos después de decir, che, que yo no puedo dormir, me aparece un hombre que me reclama los dientes. Y se murieron con ese estigma y esa creencia. Devolveme el diente. ¿Quiénes reclamaban? Y no pueden ser otros que sus propios propietarios. Y esto también nos demuestra una clara lección. Cuando uno muere, no lleva absolutamente nada. Y si se muere con un diente de oro, sépase que le van a abrir la tumba y se la van a sacar. Este es el primer relato. Le cuento que en esa zona de la Cruz, a través del programa de radio también, tenemos centenares de denuncias de casos de poltergeist. En los patios de las casas se mueven las cosas, se cambian de lugar. Realmente el barrio de la Cruz es un barrio bravo. Un barrio, sí. Hay otras personas que dicen que por la vereda de la calle Buenos Aires ven caminar gente que no tiene nada que ver con la moda ni claro, con la época. Inclusive vieron gente con galera. El otro cuento. Acá, este cuento me lo contó mi papá. Estos libros nacen como consecuencia que mi mamá y mi papá me decían, nosotros le vamos a hacer estudiar a ustedes cuál era el límite del pensamiento y creencia de ellos. El que seamos maestros normales nacionales. Sí, pues, con eso ya estaba. Con eso bastaba, porque en la época en que ellos nos hicieron estudiar, el ser maestro normal nacional, como lo debe ser ahora, debería ser ahora, es un honor y una dignidad. El señor maestro en los pueblos correntinos era el señor maestro, la señora maestra. Era la misma autoridad que el intendente, que el comisario y que el jefe de rentas. Y si había correo, mejor. Eso eran las autoridades del pueblo. La autoridad educativa, la autoridad política, la autoridad policial, la autoridad económica, el recaudador de rentas. La gente, esto es de un pariente mío, un señor que tenía una quinta afuera de la ciudad, llamémosle la zona de Avenida Maipú al sur. Sí. Estaba labrando la tierra, vivían de los productos que vendían acá en la ciudad en el piso, tiraban una lona, se llama piso porque tiraban una lona y ponían su producto y pagaban al municipio los metros que ocupaban por el derecho al piso. El derecho al piso. Que explicamos ya en otro programa. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que arando la tierra en un sector que no había arado nunca, que la dejó en barbecho para que la tierra se retroalimente, usó un arado nuevo, compra un arado de acero. Y usaban de madera o de otros materiales, y de hueso inclusive, para la tierra. Y ese arado nuevo tocaba, pasó una vez, tocó, se baja. Pequeño tractor que alquilaban entre todos los horticultores de la zona, alquilaban. Encuentra una vasija de barro, que son artesanales de la zona, que la fabricaban los indios, que la fabricaban los criollos, que todo el mundo hacía, porque el agua se tomaba de la vasija de barro, no había heladera, las heladeras eran muy pocas, el que tenía una heladera era sí, pues, del primer mundo, el primerísimo mundo, igual que el ventilador de techo, primerísimo mundo. Encuentra 3 vasijas
3 botijas llenas de oro, monedas de oro, de plata, joyas. ¿Por qué se producía esto? Porque en cualquier guerra civil, especialmente la invasión paraguaya, la gente huía y enterraba sus posesiones, pertenencia, dejando una marca. Mi tía, que era la hermana de mi abuela, o sea, ella es mi tía bisabuela, algo así. Tía abuela. Tía abuela, le dice al marido, pero pues esto no, muy española ella, que saque y empiezan a mirar y bueno, dice, ¿qué hacemos? Y el tío Francisco dice, de a poco, vamos a ir sacando de a poco, porque si sacamos mucho, se ve mucho la leche. Entonces hay que sacar de a poco. Y comenzó a vender de a poco las monedas. Las monedas de oro. Le preguntaban cuál era el origen, pues siempre los joyeros quieren saber, o los compradores. Decían, no, encontré en el río. Después, este encontré en el hipódromo. Y este encontré allá en el Chaco, que me fui a casar y encontré 3 monedas. Vaya a saber quién es. Estaba en una bolsita. O sea, inventaba y argumentaba sobre diversas situaciones. Este encontré en una latita de caramelo. Y nunca le vendía el oro a un solo joyero, le iba vendiendo. Claro, cambiaba. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. De esa manera se construyó una hermosa casa, se compró un hermoso auto, la esposa de grande estudió, y una de las cadenas que estaba en la botija, él la usaba como un llavero. Era llavero. Sí, pues. Pero se usaba la cadena. Una cadena. Y se colocaba dentro del... Para no perder. Digamos. Exacto, el bolsillo. Y la cadena era para poder abrir la puerta y volver a guardar. Exacto. Digamos. Sí, pero era un detalle de elegancia. Era un detalle de elegancia. Y Francisco supo invertir, etcétera, etcétera. Pero Francisco llegó a una época, igual que ella, que no podían dormir. Y no podían dormir. Cuando Francisco se va a morir, pide por supuesto el auxilio de la religión católica, él era muy católico. Un sacerdote. Un sacerdote. Y el sacerdote llega y le da la extrema unción y lo confiesa. Mientras lo está confesando, Francisco comienza a decir, hay 3 botijas, pues hay otra botija más, pues hay otra botija más. Ya empezó a hablar del oro. No puedo devolver. Así empezó a conversar con una aparición o una fuerza, y se muere Francisco. Se le hace el velorio en su propia casa. Antes no habían salones. Claro, de velatorio. Se estilaba a velar en las casas. Estilaba a velar en las casas. Venían los parientes, todos los que vienen a saludar en el velorio para chismosear si está muerto el hombre. Los que vienen a contar cuentos, porque los velorios siempre tienen diversos grupos, se reúnen en el fondo, toman cuentos. Además, los colados que entraban a tomar anís y a comer galletitas. Se repartía. Vos sabés cómo eran los velorios antes. Aparecía el carro grande con los caballos, un carro grande, según la calidad del muerto, este tenía 4 pares de caballos. Claro. O sea, era un muerto importante. Y las lloronas alrededor. Ya que era un hombre querido, pero no podían aguantar el ritmo de los llantos, entonces se contrataban las lloronas. Las lloronas, 2 equipos de lloronas. Estaban prohibidos por la ordenanza. Las lloronas están prohibidas por la ley, pero se mantienen en el interior de Corrientes y se mantiene todavía en algunas ciudades que hay gente que no le llora ni sus propios parientes. Entonces contratan las lloronas. Y una lloraba y otra tenía su argumento acá y leía los antecedentes del muerto y le pegaban otro llanto. En todo esa escenografía, diríamos bastante trágica, porque la tía se moría de angustia y etcétera, etcétera, se le ocurrió a la tía colocarle la cadena de oro al extinto Paco. En un momento determinado, una mano sale de atrás, le arranca la cadena al Paco
velorio vigente, grita una de las lloronas, otro le pega en la mano, salta la cadena hacia la gente que estaba allí y la cadena desapareció. La cadena desapareció. Se provocó un revuelo, un golpe acá, un golpe allá. La tía, es decir, la tía abuela, recibía, según su imaginación, creencia o aparición, no puedo decir qué es, la visita de Francisco Paco. Y le decía, tenés que encontrar la cadena. Tenés que encontrar la cadena. Cansada de que no le deje dormir esta aparición, habló con el sacerdote de la catedral, que daba a 1,5 cuadras. Y le tuvieron que hacer misas, novenas y diversos rezos. Inclusive uno de los sacerdotes hizo cierto exorcismo en la casa que permitió luego que esta mujer descansara en paz y se muriera en paz. ¿Qué enseñanza nos trae esto? La cadena nunca se encontró. La cadena nunca se encontró. Nunca se encontró la cadena. Esto nos trae que la religión católica y las creencias en diversas ideologías sobre los muertos, que la avaricia es triste y lamentable. La avaricia no sirve para nada y que nadie va a llevar, como decía Alejandro Magno, nada. Los médicos para que sepan que no pueden vencer a la muerte. Los comerciantes para que sepan que la riqueza no les sirve para nada, y así sucesivamente. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Algo que agregar, Dardo, en este bloque que estuviste más calladito, digamos. Estuve escuchando atentamente los relatos. La cuestión de los tesoros es muy curioso, muy importante para explicar una serie de connotaciones históricas. Yo me imagino en el siglo XIX, un siglo donde se estaba formando el Estado Nacional, de guerras permanentes, guerras civiles, guerra por la independencia, ocupación de tropas extranjeras, que la población civil lo poco que tenía de valor generalmente eran joyas, eran monedas, porque lo otro era animales, ganado, o era tierra, lo inmueble. Pero no se invertía en otra cosa que no sea en el metálico, el oro y la plata. Y en el momento de crisis, en el momento complejo de invasión, que nuestra provincia ha sufrido ocupaciones por parte de Entre Ríos, en las guerras civiles, por parte del Paraguay, por ocupaciones de tropas extranjeras o por luchas o enfrentamientos internos en la provincia, esto generaba un cierto temor para proteger los pocos bienes que tenía la familia, pocos o muchos. Y ante el inminente peligro se enterraban las monedas. Se enterraban en un lugar específico, en un lugar donde conocían muy pocas personas, solamente 2 o 3 de la familia. Enterraban con alguna referencia. Y después del entierro, que era el único lugar que medianamente seguro podía estar el material, se comenzaba a construir en el imaginario la maldición de no tocar eso. Donde hay también una retroalimentación de crear esa maldición. Ese mito. Es como un mito faraónico, ¿no es cierto?, que creaban los egipcios para proteger la tumba de los faraones. Tiene mucho que ver con esto. Es decir, ¿yo para qué más para proteger las monedas enterradas que construir esa idea de la maldición? De la maldición que muchas veces también formaba parte de esa realidad en el imaginario local. La tumba de Tutankamón. Es decir, todo forma parte de la protección del tesoro con la maldición, que era la única manera, el temor, generar miedo para aquel que podía saquear la tumba, en este caso saquear el tesoro, que le cayese un mal. Mire, dicen la gente del campo, el saber popular, que los tesoros que están escondidos, porque hay muchos, y de hecho hay muchos buscadores de tesoro. Hay un diario que sale buscadores de tesoro las 24 horas con un celular,
Sí. No es para cualquiera. No. Que hay una persona a la que se le manifiesta y es para esa persona. Si otra persona busca ese tesoro y lo encuentra, es donde vienen todas las maldiciones. Sí. Pero hay muchas historias. Vamos a seguir conversando en el próximo programa, porque hay una historia del tesoro que sacaron cerca de tu casa, que después apareció el hombre a decirte que más vale no lo hubiese sacado, Sí. que tuvo plata, pero que también tuvo muchas desgracias. Los tesoros se manifiestan de muchas maneras. La más conocida es la llamita o el fueguito o una luz que se produce, que científicamente está comprobado que el oro enterrado en el contacto con el oxígeno produce esa llama o esa luz que en el campo es conocida como también a veces la luz mala, pero que marca el terreno de un tesoro. Vamos a seguir hablando porque esta historia es apasionante. Aparte, Corrientes tiene montones todavía de tesoros escondidos. Algunos ya se los llevaron, pero todavía hay muchos tesoros. Quito, muchísimas gracias. Gracias, Rafael, a vos. Muchas gracias, doctor Dardo Ramírez. Gracias, muy amable. Gracias. Nosotros nos vemos en 7 días con un nuevo programa por este mismo canal. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.